Uf, uf, qué cojones, ¿eh? 16,9. Hostia, ¿eh? Le entraría agua. O 17. ¿Dónde le puedo entrar agua? A la batería no, porque la batería está aquí arriba. ¿A los USB? Atrás estaba cerrado, ¿no? Sí, atrás está todo cerrado. 17,1. Mima. Desde que salimos de casa, el viaje ha cambiado de muchas maneras. Hemos aprendido el verdadero significado de viajar en moto. Al ir en moto es una pasada porque el paisaje va cambiando lentamente y no te vas dando cuenta. Sentido la libertad. Pero es un cúmulo de cosas, es la sensación que te da estar aquí. Pero también pagado el precio de esos beneficios. En los momentos que estás muy de bajón, te dan ganas de abandonar. Sabemos que estamos dispuestos a asumirlo y hoy avanzamos hacia un nuevo país. Seguimos, chicos, vamos, lo estamos haciendo muy bien. Oye, lo vamos a conseguir. Aunque esta entrada rebosará entusiasmo y sensaciones extrañas por partes iguales. Oye, preparados, listos ya, ¿eh? ¿Preparados para entrar en Dinamarca? ¿Estáis todos preparados? Allí tomaremos la decisión más importante de este viaje desde que comenzamos a planearlo. Hay algo que os quiero contar, a Coti ya se lo dije. Pero antes, averiguamos qué pasa con el voltímetro, porque tras el lavado debió de entrar agua por alguna parte. Es el agua seca que te pone la batería full. Va a haber que desenchufarlo o algo. Sí. Ahora empieza a bajar. Ahora está bajando, 17,0. Bueno, 16,9. 16,9, ya está, ya empieza a bajar. Vale, tranquilos chicos y chicas, que parece ser que la bandida no va a explotar. No, no explota. Hoy no explota. Hoy 16,6. no explota. Bien, ya baja, ya nos quedamos tranquilos. Lo que nos queda es mañana engrasar la cadena. Engrasar la cadena y echarle gasolina. Sí. Hasta mañana a todos, besitos a todos. Nos vemos en un rato. Buenas noches. Buenas noches. Somos Lau y Coti. Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Camera is already recording. Delantera cam. Muy buenos días. Hey, buenos días, amigos nuestros. Que ya un día entero sin andar con la moto, ya son muchos días sin andar en la moto. Pasar un rato entre amigos y haber desconectado durante este tiempo en casa de Víctor y Hanna nos ha venido muy bien. Yo hoy cuando me puse el traje de moto me sentí extraña. Dije, hace tiempo que no me lo pongo. Simplemente fue un día, pero... Pero ya lo echábamos de menos. Lo echábamos de menos, sí. Estuvimos aquí muy bien, muy relajados con Víctor y Hanna, que nos cuidaron como si estuviéramos en nuestra casa. O mejor. Mejor. Comimos muy bien, nos dieron de comer muy bien, nos enseñaron recetas de la zona, nos contaron muchas cosas muy interesantes de Suecia que os iremos contando a lo largo del día. Y hoy el plan está un poco definido para ahora por la mañana, pero por la tarde está bastante indefinido. Entonces ahora vamos a ir al supermercado, que tenemos que comprar un par de cositas. Comida no, porque Víctor tenía aquí una maleta de comida deshidratada de que estuvo viajando moto hace no mucho. No sabía qué hacer con ella, se le iba a estropear y nos la dio toda, así que nos vamos cargados de comida deshidratada en la moto. Y vamos a comprar un poquito de fruta en el súper, que siempre nos gusta tener fruta. Vamos a comprar un par de cosas de aseo y nos vamos a coger un ferry a Dinamarca. Así que hoy vamos a cruzar a Dinamarca. Hoy iba a decir, hoy frontierra nueva, pero no, mar. Pero mar nueva. Hoy vamos a cruzar frontera en barco. Es la primera vez que vamos a... No, la segunda. La segunda. La de Finlandia también. A Finlandia entramos por barco. Hoy vamos a entrar a Dinamarca por barco y va a ser el último barco que vamos a coger en este viaje, creo. Sí, porque luego va a ser un puente. A la zona de Dinamarca que vamos es una isla y son creo que 2 islas y el siguiente tramo lo vamos a hacer en puente. Pero sí, ahora vamos a coger un barco. Barco, puente. Así que venga, amigos, vamos a bajar la moto al suelo con cuidadito, que está cargada hasta las trancas. 1, 2 y va. Vamos a poner la patita. No le pongo la pata cuando baja porque tiene tanto peso que hace blum. Baja demasiado. Baja demasiado y igual le hacemos daño a la pata. Pues vamos a darle para atrás. La moto está recién engrasada. Lavada.
Está limpita, no sé si lo notasteis, tampoco no sé si lo hemos mostrado, pero la moto está perfecta para empezar la ruta de hoy. Podía estar más limpia, pero Hombre, sí, podía está lo estar suficientemente limpia. Los lavaderos estos de espuma son una maravilla, dejan todo pero súper reluciente. Venga, vámonos. Pues allá vamos y comenzamos este grandioso día que sabemos, como siempre, cómo empieza, pero nunca cómo acaba. Estamos reventadísimos. A ver qué historias pasan hoy, a ver a qué gente conocemos hoy. ¿Qué nuevas aventuras tendremos hoy? No me apetece ni hablar. Lo mejor de todo es que tenemos este maravilloso clima tan fantástico que nos va a tocar hoy. Un poco de viento, pero bueno, contra el viento podemos lidiar sin problema, mejor que el mal tiempo. Ya hemos comprado lo que necesitábamos, hemos cargado gasolina, que por lo visto es un poco más barata aquí en Suecia que en Dinamarca, y estamos ya llegando a la terminal del ferry en Helsingborg para cruzar a Helsingborg. Se lo curraron con los nombres. Ayer por la tarde, la verdad es que tuvimos una tarde muy relajada. Hemos venido con Hanna y Víctor a Helsingborg aquí a dar un paseo. Es una ciudad pequeñita y muy agradable, con un puerto deportivo muy chulo, con un montón de barcos y veleros atracados y una zona muy chula para pasear. Tiene muchas zonas peatonales, no es una gran ciudad enorme, pero para dar un pequeño paseo así de una tarde o una mañana es muy agradable. Y si te toca buen tiempo, pues aún tienes una zona para medio bañarte y así. A Helsingborg es por ahí. Quería dar la vuelta a la rotonda para dar un paseíto. Ok, thank you. Número 2. Bueno, ya estamos, ya hemos pagado el ferry. ¿Cuánto pagamos? 400 coronas. Carámbanos. Carámbanos. Careiro, ¿eh? ¿Cuánto nos había puesto ayer internet? 380, creo. Sí, igual si lo comprabas con antelación te ahorrabas 20 coronas. 20 chismes. Sí, 1,80 € aproximado. La verdad es que es bastante caro cruzar por aquí. Lo vamos a hacer de la forma más económica posible, pero aún así cuesta bastante dinero cruzar. Sí, es bastante caro. El puente son 500 y pico coronas, pero en nuestra ruta nos quedaba mucho más abajo. Al final ya no es que te cueste 10 € más, es que al final pagas la gasolina de ir hasta allí. Y aquí estamos entrando de nuevo en un ferry. Ya hacía un montón de tiempo que no subíamos a un ferry. La verdad es que ya estábamos acostumbrados al sube-baja de los barcos. Creo que va a ser el último ferry que cogeremos en todo el viaje. En Noruega también pensábamos lo mismo. La ruta de ferry se acaba aquí. Así que vamos a disfrutarlo al máximo posible. Todavía no lo sabemos, pero el día de hoy va a pasar del puro entusiasmo por cruzar la frontera a convertirse en algo inesperado y que finalizará con una decisión que cambiará el futuro de nuestro viaje para siempre. Ya estamos en aguas de Dinamarca. Estamos a puntito de tocar tierra. Como veis, ya ondea ahí la bandera de Dinamarca, pero mira, bien hermanada con la bandera de Suecia y la de Finlandia, bueno, y la de Noruega también por el medio. O sea, están las 4 banderas de los países escandinavos ahí. Que estamos a punto de cruzar la frontera, que no me daba cuenta. Sí, estamos a puntito de cruzar por tierra, porque por mar ya la cruzamos. Sí, cierto. Claro, no es un ferry normal y corriente. Es un ferry fronterizo. Excitados por cruzar nuestra segunda frontera en barco, todavía no somos conscientes de cómo avanzará el día. El ferry fronterizo. Aquí estamos llegando a Dinamarca. Que aquí en este lado, aquí no muy lejos, está el castillo de Hamlet, de donde se grabó la película de Hamlet, pero no vamos a ir porque vale 20 pavos. Bueno, ya sabéis nuestra filosofía sobre pagar entradas a cosas. Claro, es mucho dinero, o sea, serían 44 € los dos para ir a visitar el castillo. Mira cómo se levanta. Mira, sí. ¡Qué impresión! Estamos muy bajos. Si saltamos ahora, nos pegamos ahí una fiesta. Pero esto bajará, ¿no? Ah, sí, ¿no? Esta rampa baja ahora. Ah, vale. Nosotros estamos subiendo. Ah, sí, nosotros ¡Hostia, subimos. subimos! Ole, se hincha el barco. El barco sube. Ah, pero la plataforma del barco debe de subir. Sí. Este hombre lo debe de estar manejando. Sí, y ahora va a anclar ese pitote
Ahí. Buah, es como las naves espaciales. Ahí está. Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Ay, ole. Ahora mismo tenemos el nivel de entusiasmo en picos, aunque ya sabéis que todo lo que sube baja. Sea como sea, ahora da igual. Toca cruzar la frontera. Oye, preparados, listos ya, ¿Preparados para entrar en Dinamarca? ¿Estáis todos preparados? Venga, que nos ganan los motoristas escutereños. Ole, ole. ¡Ole! 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 ¡Frontera nueva! ¡Bienvenidos a Dinamarca! Vamos a Dinamarca. A ver qué encontramos en Dinamarca. País totalmente nuevo y por otro lado también totalmente desconocido. Para nosotros, sí. Sé más bien muy poco de Dinamarca. Que la capital es Copenhague y poco más. Y que aquí hay cultura vikinga. Pero mira, aquí tenemos el cartel de Bienvenidos a Dinamarca. Bienvenidos a Dinamarca. Ah, mira, ellos dicen Danmark. Danmark. Ahí está. Bienvenidos a Dinamarca. El cartelito. Bienvenidos a Dinamarca. Vale. Hostia, por aquí está rojo el semáforo. Bueno, me lo voy a saltar. No, métete a la izquierda. Iba a cometer el primer Entremos en Dinamarca ya saltándonos semáforos. delito de Dinamarca. Pero bueno, a ver, no pasaría nada tampoco. No pasaría nada, pero bueno, vamos a empezar bien. Bueno, por lo pronto ya nos saltamos una línea continua. Que ahí no había opción, o era o saltarse la línea continua o saltarse el semáforo en rojo. Sigue las motos. ¿Para arriba? Sí. Muy atentos a los setos de la derecha. Hostia, qué susto, chaval. ¿Que ellos cruzan por aquí? No por el paso de peatones. Bueno, ya, pero... Os aseguro que no la había visto hasta el último momento. Y aunque reacciono rápido, con el peso que llevamos la moto tarda mucho en detenerse. Es que me sorprendió la chica. Sí que empezamos bien la entrada de Dinamarca. A ver si no nos echan fuera. Empezamos con energía, ¿eh? De verdad, agotados. Yo me caigo de culo. Son las 11:20 de la mañana, o es de los días que más pronto estamos empezando el día. Uf, llevamos un cansancio acumulado terrible. Estamos un poco planificándolo a ver qué podemos hacer. A una hora de aquí hacia el sur hay como un pequeño pueblo, barra ciudad, no sé si es pueblo o ciudad, que tiene como un museo de barcos vikingos restaurados y la verdad pues nos apetece mucho ir a verlos porque algunos son recuperados y reconstruidos y otros son réplicas, pero son muy fieles, o sea, son tal cual eran los barcos vikingos y es muy difícil encontrar eso. En todo el viaje no lo vimos algunas réplicas un poquillo así cutrillas, pero ese es uno de los mejores museos de barcos vikingos, así que eso vamos a ver. Oh yeah. Llevamos ya nuestros primeros kilómetros y estamos constatando un poco lo que vimos ayer por Google Maps y vemos que es un país muy productor de agricultura. No sé concretamente qué cosas, pero ya desde Google Maps todo lo que ves y te das cuenta es campos por todos lados. Fincas. Y fincas. Todo el camino, una vez que sales de un poco de un núcleo o un poquillo de una ciudad, ya empiezan granjas y fincas y campos. Dinamarca es uno de los líderes mundiales en exportación de carne de cerdo y lácteos de alta calidad, como leche y queso. En cuanto a vegetales, es un gran productor de patata, remolacha y cereales. Ya nos olvidamos de los bosques kilométricos. Sí, se acabaron los bosques kilométricos. Y no hay mucho más que enseñaros, porque es todo bosques y lagos. No os vamos a ir enseñando mucho más casi hasta que lleguemos, porque no hay mucho más. Por esta ruta es todo así, de esta manera. Y no es que Dinamarca sea un país especialmente grande, pero por lo que se ve es un país especialmente productor de agricultura. Estamos entrando en el puerto de Roskilde. Estamos viendo que es una zona bastante rica. En general, Dinamarca, por lo menos por donde estamos pasando, nos parece que hay mucho dinerito. Casas muy guapas por aquí. Coches modernos, coches caros, coches de lujo, coches también normalitos. Un poquito de todo en cuanto a coches, pero las casitas, madre mía. Y no creo que sean muy baratas aquí. Bueno, eso nunca se sabe.
pero apostaría que no. Dinamarca es sinónimo de calidad de vida. Tiene un alto PIB per cápita, bienestar social, educación y sanidad gratuitas. Es líder en energía verde y tiene uno de los niveles de felicidad más altos del mundo. Épale. Por lo que nos dijeron ayer Víctor y Hanna, en Dinamarca los sueldos son más altos que en Suecia. Se cobra bastante más. Sí, también estamos viendo que la gasolina aquí es algo más cara que en Suecia. €1,80 aproximadamente. En Suecia estamos pagando €1,40 y pico, un poco menos de €1,50. Mira, estamos llegando ya, los barcos son aquí. Sí, el museo es ese. Este es el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde. Alberga 5 barcos vikingos originales rescatados en este fiordo y restaurados con detalle. Las embarcaciones vikingas eran rápidas, ligeras y versátiles. Hechas de roble, eran duraderas y aptas tanto para mar abierto como para ríos estrechos. Podían desmontarse para transportarlas por tierra. Además de su exhibición, el museo permite ver la construcción de réplicas con técnicas ancestrales y en temporada navegar en embarcaciones tradicionales. Un lugar que no debéis perderos si os gusta la historia vikinga. Pues muy chulo, ¿no? El rollo vikingo. Joder, y además yo creo que vimos un montón de cosas. No sé cómo será la parte de pago. Yo creo que quizás te incluye Actividades. las actividades y el paseo en el barco vikingo. Pero no nos hacía falta el paseo. Sí. Con ver un poco pues los barcos, porque realmente son barcos originales. O sea, son barcos que han encontrado hundidos o Semidestruidos. sí, semidestruidos y los han ido restaurando. Pues alguno de ellos que pudimos leer venía desde Noruega y los restauran algunos pues en situ, en este caso en Noruega, y los traían navegando. Está súper guay, o sea, la verdad que trabajar de eso tiene que molar mucho, porque si trabajas de eso es que te gusta mucho eso. Claro. Entonces poder reconstruir el barco y luego traértelo navegando, pues tiene que ser una experiencia muy bonita. Pues hoy estamos reventadísimos, muy cansados. Salimos de ver el museo, bueno, los barcos vikingos y demás. Estuvimos haciendo ruta 1 horita, pero de verdad agotados. Yo me caigo de culo. Yo no sé, pienso que igual me estoy poniendo enferma, porque es que no tengo ni energía ni casi ni para hablar, no me apetece ni hablar. Y nada, paramos. Igual fue el ron canario. El ron canario. Puede ser. No creo. Eso te da vitamina y energía. Paramos nada aquí atrás, vimos una especie de área de descanso con unas mesitas y paramos a comer. Y bueno, a ver, ahora con la comida noto que mi cuerpo pues tiene un poco más de energía, pero aún así es que llevamos un cansancio acumulado terrible. Vamos a ir ahora hacia, no sé, una isla muy pequeñita que hay, que está como a 1 hora de aquí. Vamos a buscar lo primero de todo ya un sitio para descansar. Aún no son las 4 de la tarde, pero es que ya solo estamos pensando en dormir y en descansar. Creo que no estamos haciendo bien las cosas. Desde luego que no, y vosotros enseguida os habéis dado cuenta, al comentarnos cada semana que debemos ir más despacio y descansar más. Porque en un principio os dijimos que lo más importante es descansar bien y alimentarse bien. Lo único que te tienes que preocupar bien es de comer bien y de descansar bien. Y llevamos una temporada incumpliendo esas normas principales. Los cambios de planes que hemos ido sufriendo cada semana nos están pasando factura y tendrán sus consecuencias. Sí, el último mes fue... El último mes fue muy duro. Se nos fue complicando, fuimos cambiando un poco los planes sobre la marcha. Porque está todo empapado. Pero yo estoy cansadísimo. No podemos planear nada porque al final siempre desplaneamos. Sentirte así hace que no disfrutes tanto del viaje porque al final tu cuerpo solo está pensando en descansar, no estás con la energía suficiente como para disfrutar de las cosas. Va a ser momento de parar, reflexionar sobre el viaje y todo lo que estamos haciendo para tomar una decisión. Y bueno, a ver, sí, sabemos que hay días así de bajón, incluso físico hay, pero la verdad es que es duro estos días. No se los recomiendo a nadie.
Pero hoy todo es diferente. A pesar de que notamos este cansancio, hace sol y tenemos un buen plan para finalizar el día. Bueno, a ver si llegamos en 30 o 40 minutos. Esperamos que el sitio que vimos sea adecuado y podamos aparcar, montar la tienda. En teoría es como una especie de camping o algo así por el estilo, sin ser un camping, con un refugio. Parece ser que tiene agua y baños y es gratis. O sea, es del gobierno o tienen un supervisor, o es del ayuntamiento, o no sé lo que es, pero a ver si es así como hemos visto y podemos pasar ahí la noche y la tarde. Dinamarca es más restrictiva en cuanto a acampada libre, pero dispone de una red pública y semigratuita de cientos de refugios para el viajero. Para ello, el gobierno pone a tu disposición una aplicación con la cual puedes localizar cada uno de estos sitios, reservarlo si quieres hacer uso de las estructuras o simplemente presentarte allí y plantar tu tienda en el espacio habilitado. Cruzar los dedos, ojalá. Pues ya estamos a puntito de cruzar a la isla. No sabemos exactamente el nombre. Yo pienso que se llama Mon. Isla de Mon. Pero viendo en Google Maps veo varios nombres así con letras grandes, entonces no sé si Mon será simplemente una zona o será así el nombre. La islita esta no es muy grande, ya veis que más o menos empieza ahí y acaba no mucho más para allí. No sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá, pero es una isla bastante pequeña. Sin embargo, pienso que hay bastantes poblaciones en la isla. Mon es famosa por sus tumbas vikingas, naturaleza virgen, bosques, playas y tiene los acantilados más altos de Dinamarca. Sí, hay poblaciones pequeñitas, todo, y hay una medio grande que está cerca de donde pretendemos dormir. Luego también pienso que en temporada alta, en verano, esto se llena de autocaravanas y de furgonetas y de gente que viene aquí porque esto también tiene zonas de playa y vienen a disfrutar del sol y del mar. Sí, esta zona es calentita en verano. Pues mira, Camping Monbroen, yo creo que puede ser Mon el nombre. Lau, vaya sitio, ¿no? ¿Te encontraste aquí? Oye, es un sitiazo, ¿eh? Es privado, es de un chico que está ahí atrás, que vive aquí al lado, que lo cuida y lo ofrece así a viajeros que necesiten un sitio para descansar y pasar la noche. Y la verdad es que está súper bien. Pero realmente lo que hay ahí detrás es la casa del hombre. Sí, eso de ahí atrás es su casa. Y este es su jardín. Y montó aquí estos refugios, esta zona para hacer fuegos. Aquí tiene una letrina donde puedes hacer tus cositas. ¿Y qué más puedes pedir? O sea, es perfecto. Incluso te permite usar en su casa unos enchufes que tiene ahí fuera y cargar el portátil, cargar el ordenador, cargar la tablet, cargar tus baterías y cargar todo lo que necesites. O sea, yo estoy alucinando. Se lo decía a él ahora al entrar. Es la primera vez que nos encontramos algo por el estilo en este viaje y está siendo a la vez que raro, emocionante y increíble. O sea, el primer contacto con Dinamarca está siendo muy curioso y muy bueno. No podemos decir nada mejor de Dinamarca. Hoy cenamos de maravilla aquí en lentejas. Tremendas lentejas con chorizo. En este sitio de los shelters, nuestra primera noche en Dinamarca. Estos refugios son gratuitos, puedes venir aquí a pasar la noche. Desmontamos la tienda. Ahí está la casa del hombre, porque esto al final es un jardín privado. Ahí está el cochazo del dueño, pero te permite estar aquí. Y allí al fondo lo que se ve es mar. Agua, o sea que si hiciese calor, Lau se iría a dar un baño. Hay algo que os quiero contar, a Coti ya se lo dije, pero ahora os lo quiero contar a vosotros, y es que yo no quiero seguir viajando así. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.